Quiero iniciar con este caso clínico. Se trata de una mujer de 84 años que llega a un servicio de urgencias de un hospital particular y acude por presentar pérdida del estado de conciencia. Al hacer el interrogatorio indirecto al familiar, nos señala que 2 días antes presentó fiebre y malestar en hipocondrio derecho. Acudieron con un médico de primer contacto y al detectar ictericia, el médico consideró que tenía hepatitis viral aguda, indicó paracetamol y reposo. Sin embargo, la paciente no mejoró, se agregaron náuseas, vómitos y posteriormente pérdida del estado de conciencia. Entre otros antecedentes, los familiares refieren que es una paciente con hipertensión arterial, tratada con amlodipino, no era diabética, con antecedentes de 2 cirugías previas, 30 y 20 años antes, una hernioplastia umbilical y colecistectomía. A la exploración física, la paciente se encuentra letárgica, con pobre respuesta a estímulos verbales, hipotensa, bradicárdica y con temperatura de 38 grados centígrados. Los laboratorios iniciales nos mostraron una leucocitosis de 18,000, bilirrubina directa de 4.3, elevación de las aminotransferáceas, de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamiltranseptidasa. Y el ultrasonido abdominal que se tomó en ese momento mostró dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con una imagen de lito en colédoco. La paciente, el médico de urgencias, la derivó a terapia intensiva y ahí el médico la trató con soluciones, con aminas, antimicrobianos y decidió esperar porque consideró que la paciente se encontraba en mal estado general y que consideraba que era mejor esperar a que se recuperara. Y 2 días después, a pesar de que no hubo una mejoría sustancial, la paciente fue sometida a colangiografía endoscópica, en este caso, y vemos la imagen de a ver si puedo mover, de la imagen superior, donde vemos una imagen endoscópica del duodeno con un divertículo duodenal y al interior de ese divertículo se encontraba el ámpula. El lito fue un lito grande, por lo que la extracción fue fallida, no una gran posibilidad de hacer un gran corte, no pudo extraerse y entonces el endoscopista decidió colocar una prótesis y la evolución de la paciente fue satisfactoria con mejoría clínica en pocas horas y días. Con este contexto, pues tenemos que hablar de colangitis aguda y tendríamos que señalar que es una infección bacteriana de la vía biliar que es potencialmente mortal. Tradicionalmente conocemos la teoría de Charcot que nos dice fiebre, ictericia y dolor, bueno, pues colangitis. Y cuando además encontramos letargia, confusión u obstrucción biliar, señalamos que con obstrucción biliar la pentada de Reynolds es también diagnóstica, pero el pronóstico es peor. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para colangitis aguda? Sin duda, la abrumadora mayoría de pacientes que no han sido manipulados por un médico, la causa principal es coledocolitiasis. Si bien puede presentarse en estenosis benignas también, en las estenosis malignas es bastante raro si no ha tenido una manipulación previa, una CEPRE previa, un tratamiento quirúrgico previo, es decir, la instrumentación biliar es generalmente también causa de colangitis cuando no hay una derivación adecuada. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos detrás de la colangitis aguda? Bueno, pues la causa principal es coledocolitiasis, la obstrucción, la estasis, el aumento de la presión, la presencia de bacterias, ya sea una colangitis ascendente, es decir, que llegan a través del intestino o por translocación bacteriana, condiciona septicemia. Vale la pena señalar que con mucha frecuencia la bilis se encuentra con bacterias, pero si no hay una obstrucción, generalmente no se comporta como una colangitis. Pacientes, por ejemplo, con esfinterectomía previa, y al revés, pacientes aún con obstrucción, pero que no ha habido acceso de bacterias, como en el caso de las neoplasias, generalmente no desarrollan colangitis. Las bacterias más frecuentes que encontramos son bacterias gram negativas, como las que se presentan en esta diapositiva, E. coli, Klebsiella y Enterobacter. La E. coli quizás es la más frecuente de todas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico se hace
Con el cuadro clínico, como lo señalamos previamente, de acuerdo a las guías de Tokio, fiebre o evidencia de laboratorio de respuesta inflamatoria sistémica, ictericia o alteración en las pruebas de función hepática, evidencia de estudios de imagen que muestre dilatación de las vías biliares de etiología obstructiva, estenosis, litos o incluso neoplasias, y con esto la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la colangitis anda alrededor de 90% de sensibilidad y 80% de especificidad. Vale la pena señalar que en pacientes como nuestra paciente del caso, pacientes de edad avanzada, es posible que las manifestaciones clínicas no sean tan evidentes y que a veces detectemos la colangitis cuando hacemos una CEPRE y canulamos la vía biliar y observamos la salida de material purulento. Un aspecto importante en la colangitis es estratificar al paciente. Y esta es la propuesta de estratificación, son los criterios para evaluar la gravedad en colangitis aguda. Y vamos a iniciar aquí de lo más grave a lo más leve. ¿Quién se considera un paciente con colangitis aguda grave? Aquel que tiene una colangitis asociada a disfunción de al menos uno de los órganos que vamos a mencionar, cardiovascular, por ejemplo, paciente hipotenso con necesidad de aminas, alteraciones neurológicas, alteraciones del estado de conciencia, una hipoxemia, alteraciones en la función renal como creatinina menor de 2 miligramos por decilitro, alteraciones de la función hepática, particularmente manifestados por alteraciones de la coagulación, o hematológicos, trombocitopenia, menor debe de ser el símbolo de 100.000 plaquetas. A este grupo lo consideramos como grave. Colangitis aguda moderada son aquellos que se asocian con algunas de las características como leucocitosis o leucopenia, mayor de 12.000 o menor de 4.000, fiebre igual o mayor a 39 grados, pacientes de mayor edad, pacientes con ictericia de más de 5 miligramos por decilitro, hipoalbuminemia, un 0.7 de referencia menos de del valor normal. Y aquellos que consideraríamos con colangitis leve son aquellos que no reúnen criterios para ser grado 3, es decir, colangitis aguda grave o grado 2. Esto es relevante porque, como lo señalábamos, la colangitis aguda puede ser una entidad mortal y los factores de riesgo para alta mortalidad son los que se describen en esta lámina. Que en el cuadro haya alteraciones del estado de conciencia, confusión, aumenta el riesgo sustancialmente. Una cuarta parte de los pacientes pueden fallecer. Necesidad de catecolaminas, falla multiorgánica, alteraciones de la función renal, plaquetas de menos de 100.000, bacteremia, bilirrubinas de más de 5 miligramos por litro. Ustedes observen la mortalidad en cada uno de estos casos. Y el algoritmo de manejo pues es relativamente sencillo. En los pacientes con bajo riesgo de mortalidad, grado 1, pues se debe realizar un drenaje biliar electivo, además de tratamiento antimicrobiano que debe estar presente en todos los casos. En aquellos pacientes con riesgo moderado, a un bajo riesgo de mortalidad, el drenaje biliar debe ser temprano, además del tratamiento antimicrobiano. Y en los pacientes con alto riesgo de mortalidad, es decir, aquellos que catalogamos como grado 3, el drenaje debe ser urgente y además del tratamiento antimicrobiano. ¿A qué nos referimos con temprano? Nos referimos a una descompresión de la vía biliar en las próximas 24 horas, dentro de las primeras 24 horas, y urgente es tan pronto como sea posible, es decir, cuando el paciente se haya estabilizado en las primeras horas, o en las primeras horas. ¿Cuál es la parte del tratamiento médico? Pues sin duda la terapia, además de la estabilización, las soluciones, el manejo de homeostasis, la terapia antimicrobiana juega un papel muy importante y es tan importante que escoger el tratamiento no adecuado puede significar aumentar la mortalidad. Y para escoger el tratamiento ideal,
que seguramente se modifica de un sitio a otro, debemos considerar el posible germen patógeno. Hablamos aquí de bacterias gram positivas, enterobacterias principalmente, las resistencias locales, de lo que se ha hablado en los días pasados, antecedente de usos de antibióticos recientemente y la gravedad del padecimiento. Sí, también es importante distinguir entre aquellos que adquirieron la colangitis en comunidad, de aquellos que han sido instrumentados, que han sido sometidos a tratamientos quirúrgicos o endoscópicos previos y que posiblemente esto modifique la presencia de las bacterias que encontremos. El tiempo de tratamiento, además, aunque recientemente hay algunos estudios que señalan que los tratamientos cortos pueden ser igualmente efectivos que los largos, en términos generales se debe de dar un tratamiento de 4 a 7 días después de que se ha resuelto el problema obstructivo en aquellos que adquirieron la infección en la comunidad y hasta 2 semanas en pacientes particularmente con gram positivos en lugar de gram negativos, como Clostridium, por ejemplo. Estas son algunas propuestas que definitivamente tenemos que tropicalizar, es decir, adecuar a nuestro sitio de trabajo, de cuáles antibióticos deberíamos de emplear en la colangitis aguda. Y evidentemente en el paciente más grave debemos utilizar aquellos más potentes. En términos generales en nuestro país usamos como primeras opciones la ceftriaxona, aunque se ha reportado un 25% de resistencia, y las cefalosporinas, aunque se ha reportado una cuarta parte de resistencia, un 25%, y también las quinolonas, que aproximadamente se ha reportado un 12% de resistencia de estos fármacos. En los pacientes graves o en aquellos instrumentados debemos usar imipenem, meropenem o alguno de este grupo. Y si me dan la siguiente diapositiva, sería muy útil. Muy bien, entonces, ya la muevo yo. Dejo la imagen nuevamente para que la observen. Y bien, fundamental en el manejo de la colangitis aguda es el drenaje de la vía biliar. Es decir, y esta imagen me gusta porque no podemos llenar un vaso lleno. Para que el antibiótico funcione adecuadamente debe llegar y tener un flujo adecuado en la vía biliar. La obstrucción biliar perpetúa la estasis y por lo tanto no deja llegar al antibiótico de manera adecuada a hacer su efecto. Por lo tanto, el drenaje es fundamental en el manejo de la colangitis aguda y las opciones de drenaje que tenemos es el tratamiento endoscópico, el tratamiento quirúrgico o el tratamiento percutáneo. ¿Por qué escoger una u otra y cuál es el papel de la endoscopía en la colangitis aguda? Bueno, sin duda es el tratamiento de elección. ¿Y por qué lo es? Porque ha demostrado tener menor morbimortalidad que, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico. La mortalidad es significativamente mayor en pacientes con colangitis que son sometidos a tratamiento quirúrgico y muy particularmente aquellos que tienen colangitis aguda grave, es decir, un paciente con colangitis grado 3 deberíamos de evitar a toda costa someterlo a tratamiento quirúrgico. El drenaje percutáneo es un método útil en aquellos pacientes en los que la CEPRE, o sea, el tratamiento endoscópico no ha sido posible, ya sea por fallas técnicas o no esté disponible en este momento. Y bueno, para aquellos que no están familiarizados con la colangiopancreatografía endoscópica, esto es un esquema de cómo se hace la colangiografía, es un esquema gráfico donde se observa un endoscopio que a través de la boca llega al duodeno frente a la ámpula de Vater. Este es el instrumento que nos permite meter en su canal de trabajo múltiples accesorios, nos permite ponernos frente a la ámpula de Vater,
hacer canular la vía biliar, hacer esfinterotomía, introducir balones o canastillas que nos permiten extraer litos, que recuerdo que es la causa más importante de colangitis aguda. Y aquí vemos, es un estudio combinado endoscópico radiológico, y vemos aquí la imagen radiológica de la vía biliar dilatada con múltiples litos en su interior. Y bien, a manera de corolario, ¿qué pasó con nuestro caso clínico? ¿Qué falló en nuestro caso clínico? Afortunadamente la paciente está viva después del tratamiento, pero sí hubieron varios detalles que deberían hacernos reflexionar. Primero es la sospecha de diagnóstico en primer contacto, y parecería raro, pero no es nada infrecuente que a un paciente ictérico de esa edad se le haga un diagnóstico de una hepatitis viral sin mayor estudio y sea manejado de una manera conservadora o observante, cuando pues no es un momento frecuente para hepatitis virales ese grupo de edad. Entonces creo que ese es un motivo para una reflexión. Segundo, el manejo hospitalario inicial aparentemente fue adecuado con medidas de soporte y tratamiento antimicrobiano, pero lo que sucede también es, no sé, hay muchos mitos del tratamiento endoscópico, de la colangiopancreatografía endoscópica, se le considera quizá un procedimiento de riesgo y en efecto tiene hasta un 5% de posibilidades de pancreatitis, por ejemplo, pero en este contexto la indicación es muy importante. Entonces, como que muchos médicos tienen temor de llevar al paciente a someterlo a un tratamiento de estas características porque lo consideran que está grave, cuando la manera de resolver su gravedad es descomprimir la vía biliar. Y entonces, bueno, creo que aquí debemos apegarnos a las guías, y las guías son muy claras en cómo debemos estratificar y cómo debemos tratar al paciente. Muchísimas gracias por su atención.